Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Tuve una infancia dura, sin paz, una infancia donde no tenía tiempo de jugar, sino más bien tenía que salir a trabajar. Una familia lejos de Cristo y donde reinaba el machismo y el egoísmo. Crecí con mucha amargura en el corazón, nos dirá nuestro invitado en el encuentro de hoy. ¿Y cómo termina esta historia? Escucharemos después de la pausa. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy me gustaría compartir con ustedes la historia de mi buen amigo Valmori Zelaya desde el país de Centroamérica, El Salvador. Y antes de darle la cordial bienvenida, por favor, permítame recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para buscar allí nuestros contactos o si deseas volver a escuchar este o los programas anteriores. Ahora le saludamos a nuestro invitado Valmori. Bienvenido al encuentro de hoy y por favor pueda introducirnos quién es Valmori Zelaya. Mi nombre es Valmori Ernesto Zelaya, ya casi de 30 años. 2021 pues llego a 30 años. Estudié idioma inglés, así que me desempeño como profesor de inglés. He trabajado, gracias a Dios, en el área de las comunicaciones, en radio, por más de 10 años. Estoy casado con mi esposa Jocelyn Rodríguez y hoy pues nos acompaña ya nuestro hijo de 7 meses, Matías. Así que ya en esta aventura de ser papá y aprendiendo mucho. Así que vivimos acá en la ciudad de Chinameca, en el oriente de El Salvador. Uh-huh. Acá es donde nosotros vivimos. Contarle, hermano, que no siempre he vivido acá en la zona urbana. Nosotros somos gente de campo, gente de vivir en medio de los cafetales, uh-huh, de las plantaciones de maíz, de frijoles. De ahí venimos, gente del área rural de nuestro país, El Salvador, con experiencia de trabajar pues desde muy niño, ganarse la vida, no porque uno decide hacerlo porque quiere hacer algo diferente, sino porque es algo que uno debe hacer desde niño en nuestro ambiente. Así que una familia de 5 hermanos, conmigo 6, mi mamá una ama de casa, mi papá aquí en El Salvador le llamamos un jornalero, un hombre que trabaja en el campo y que se desempeña en esa área. Así que de ahí viene Valmori, de quizás vivir muchas experiencias un tanto difíciles. Una de ellas es nacer en un hogar pues donde no se conoce a Cristo y donde se viven muchas experiencias difíciles, duras. ¿Cómo describiría esa experiencia dura en la vida? Por supuesto, lejos de Cristo, una familia sin tener a Jesucristo como persona central del hogar. ¿Cómo ha sido esa vida dura, hermano Valmori? Muchos pleitos, muchas discusiones, muchos insultos, donde se sufre bastante por el machismo, donde no se le da un futuro muy alentador a los hijos. Por ejemplo, acá en algunos momentos se llegó a pensar de que, por ejemplo, el estudio, por ejemplo, no era algo necesario. Mi papá decía, de las letras no se come. Él había sido enseñado a trabajar duro, a tomar sus herramientas, su machete, aquí decimos machete, corvo, y trabajar duro. Esa era la manera como se veía la vida. No se le daba valor a poder salir a hacer otras cosas. Así que navegar contra eso fue una de las tantas cosas difíciles. Donde no reina Cristo hay mucha contienda, mucha división. Para nosotros fue demasiado duro ver a mi mamá velar por nosotros y sin el apoyo de mi papá. Entonces eso fue, digamos, una de las cosas que nos marcó mucho.
Aparte de esa experiencia, Balmori, que nos está contando, ¿tenés alguna experiencia que te ha marcado en tu vida y que has llevado contigo hasta tu juventud? Algo que tal vez que te ha motivado, o por el otro lado también alguna mala experiencia que te influenció de una manera negativa, Balmori. Creo que una de las cosas que se anidó en mi corazón fue la amargura, el resentimiento y quizás el preguntarle a Dios por qué me permitió vivir una vida así. Creo que le argumenté mucho a Dios desde muy pequeño, quizás desde los 6, 7 años tuve eso en mi corazón, mucho reclamo contra Dios, y llegué a la juventud, a la adolescencia con eso, porque llegaba a la escuela y veía se notaba la diferencia entre Balmori y el resto, y le preguntaba a Dios por qué me había tocado a mí vivir eso. ¿Por qué para mí las vacaciones no eran vacaciones, sino más bien ir a trabajar muy duro al campo? Uh-huh. Y por qué nunca había vivido algo diferente. Le reclamé mucho a Dios porque tenía que vivir una situación, por qué tenía que estrenar un par de zapatos una vez al año, por ejemplo. Uh-huh. Entonces sí, le reclamé mucho a Dios y lo arrastré. Recuerdo que desde muy pequeño eso no me dejaba en paz, no tenía paz, la verdad. Iba a dormir a la cama en una casa donde pues pasaba mucho el agua. Muy difícil, pero sí creo que fue lo que me marcó en mi corazón antes de conocer a Cristo. Uh-huh. Le reclamé mucho a Dios, le reclamé en cada experiencia que me tocó sufrir. Entonces creo que llegué a la adolescencia con eso, y si Cristo no hubiera venido a mi corazón a la edad de 14 años, creo que siguiera con eso en mi corazón, y creo que me estuviera pues destruyendo. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a Cristo y a transformar esa vida? Nos decía, una vida de amargura, una vida donde no tenías paz. ¿Cómo fue que conociste a Jesús? Yo recuerdo este pasaje que los planes de Dios pues son perfectos. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y claro, pues lo que estaba en mi cabeza y parecía contrario en mi vida, lo que parecía un desastre, pues Dios lo iba a usar más tarde para orar bien en mi vida. Así que ahí fue donde yo comencé a conocer de Cristo, pero nunca acepté, nunca di un paso, así no hasta que una vez unos hermanos pidieron a mi papá que si les daba permiso de hacer un culto en la casa, predicar en mi casa. Ellos le llamaban campos blancos, buscar lugares donde predicar. Y recuerdo que mi papá les dijo que sí, él un hombre católico de hueso colorado, como decimos, un hombre que rezaba el Padre Nuestro y los Ave Marías en la mañana y en la noche, y nadie lo sacaba de su tema. Uh-huh. Les dijo que sí por salir del paso, por quitarse el compromiso. Entonces llegaron, ellos fueron muy puntuales. Mi papá pensó que no iban a llegar, creo. Mi mamá, recuerdo que no paró de hacer sus actividades. Mi papá se sentó por ahí y ellos predicaron, pero cuando se hizo el llamado al final, quien salió de dentro de la casa, yo estaba adentro, quien salió fui yo. Y no supe a qué horas, no supe en qué momento, pues estaba arrodillado en el patio de mi casa, uh-huh, reconociendo pues a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida a la edad de 14 años. ¿Y cómo fue en ese momento, hermano Balmori, esa entrega? ¿Qué le dijiste a Dios en ese momento? Creo que fue un momento que como creyentes nos cuesta describir, porque había arrastrado mucha amargura, mucho resentimiento contra Dios. Y ese día estaba arrodillado en el patio de mi casa, y al arrodillarme, lo único que entendí era que estaba también rindiendo todas aquellas cosas que habían hecho mucho daño en mi corazón. Entendí que estaba arrodillado porque reconocía que Jesús me amaba, que Jesús estaba llamando a mi corazón, que Jesús quería sanarme lo que me había hecho mucho mal por tantos años, y que quería hacer de mí alguien diferente, alguien que
que iba a ser instrumento para su gloria y su alabanza. Pero sé que la obra del Espíritu Santo es tan grande que pudo quebrantar un corazón tan amargado de un joven, de un niño que creció en esa situación, que cada vez que pues le reclamaba a Dios por qué solo habían tortillas, por qué no había algo más. Uh-huh. Entonces ese momento cuando Dios pues tocó y habló y dijo que ese era el tiempo en el cual él quería comenzar a hacer cosas que iban a llevar gloria a su nombre. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Y qué pasó de esa vida amarga, de esa vida con la ausencia de paz? ¿Se suplió después de haber conocido a Cristo? ¿Cómo ha sido después el proceso, Valmorí? Creo que fue donde la verdadera lucha comenzó. Creo que la amargura no era lo más grande. Creo que la lucha fuerte comenzó desde ese día, porque comenzar una situación tan difícil donde se le dice en la casa, bueno, ahora decís que aceptaste a Cristo, pues queremos ver, y cada vez el estar sometido a eso es una situación muy difícil, el que en la casa le digan, pero eres cristiano, ¿por qué haces eso? Y a veces solo tenemos 2 o 3 días de haber aceptado a Cristo, entonces es muy difícil. Además, como usted sabe, hermano, desde el momento que nos convertimos en hijos de Dios, pues automáticamente nos convertimos también en enemigos de Satanás. Y usted sabrá que es donde la lucha de verdad comienza. Uh-huh. Es donde la batalla comienza por ser hijos de Dios. Entonces, la mirada de Satanás está puesta siempre en nosotros, en derribarnos. Antes de cerrar esta conversación, me gustaría que dejes un mensaje de parte de Dios para todos los oyentes que nos están escuchando, Valmorí. Decirles, hermano, que Dios obra de manera muy especial y los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega demasiado temprano. Dios llega en el tiempo justo. Así que quiero dejarles un mensaje que Dios no se ha olvidado. Dios nunca ha perdido una batalla y Dios tampoco ha perdido el control de sus vidas. Quienes perdemos el control somos nosotros, quienes nos hemos derribado, quienes nos hemos rendido muchas veces somos nosotros, pero el corazón de Dios pues está deseoso de levantarnos, de ayudarnos y de llevarnos a lugares donde nunca nos hemos imaginado estar. Dios es bueno, Dios es fiel y nunca nos dejará abandonados. Muchísimas gracias, Valmorí, por tus palabras, por compartir con nosotros esta historia de vida, y que Dios pueda seguir bendiciéndote y bendiciendo su familia, su ministerio allí en El Salvador. Un gran abrazo para ti, mi hermano. Gracias, hermano, y que Dios lo bendiga y Dios bendiga al Ministerio Encuentro. Todo a Cristo yo me entrego. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.